absolutamente razonable que le hemos hecho acá desde hace cerca de 10 días. Es decir, se ha nombrado a la procuradora adjunta para el caso Lava Jato, a la abogada Silvana Carrión Ordinola. Es una profesional distinguida, altamente calificada, pero tiene dos problemas. El primero es que ha trabajado en el estudio Azabache. Y el estudio Azabache ha sido uno de los estudios que ha representado los intereses de la empresa Odebrecht en el Perú. Entonces, eso, más allá de cualquier otra consideración, la elimina como posible participante en la defensa de los derechos del Estado contra, entre otros, Odebrecht. O sea, hay una incompatibilidad ahí evidente, y no es que alguien esté dudando de las cualidades éticas de la señorita Carrión, pero no, es decir, en estas cosas no solamente hay que serlo, sino parecerlo. O sea, ¿qué necesidad tienen de poner a una persona? Además ha ocurrido un incidente que hasta ahora no ha aclarado el doctor Azabache. Catherine Ampuero me ha dicho que cuando ella era procuradora del caso Lava Jato, recibió un mensaje del señor Azabache cuando él supuestamente ya no representaba los intereses de Odebrecht, ¿no? Porque él dijo que apenas se enteró de que Odebrecht había pagado comisiones en los últimos meses, se retiró, pero que él le mandó el mensaje diciendo que él tenía una propuesta o ideas de cuánto debía pagar de reparación Odebrecht. ¿Y qué le importaba al señor Azabache cuánto podía pagar? Si él ya no era abogado de Odebrecht, ¿qué necesidad de interferir en el caso tenía? ¿No? Él tenía que abstenerse porque él ha representado intereses de Odebrecht en el Perú, lamentablemente, ¿no? Entonces, ese es un tema bien delicado, pero el otro es que la señorita Carrión es pareja de una persona que ha sido muy cercana a Luis Galarreta, que es actual presidente del Congreso de la República y que ha participado de una manera, digamos, explícita a través de las redes sociales en la campaña de Fuerza Popular. Entonces, tiene dos problemas, no uno. ¿Por qué? Porque parte de los investigados van a ser no solo Keiko Fujimori, sino quién sabe quién más de Fuerza Popular. Entonces no puede haber ese tipo de vinculaciones. O sea, necesitamos en la Procuraduría gente que no tenga ningún tipo de vinculación, ni por las relaciones con las empresas que van a ser investigadas, ni por el lado de los políticos. Y la señorita Carrión no cumple ninguno de los dos requisitos. Entonces uno no entiende por qué este tipo de decisión, a menos que haya un interés más allá, ¿no? Que no se comprende, sinceramente. A quien necesitamos es a Catherine Ampuero, de regreso. De eso se trataba, pero en fin. Yo le agradezco mucho a nuestros amigos congresistas por estar acá esta mañana. Y la primera pregunta es, ¿qué va a pasar con Marilú Martens, que ya tiene ¿no es cierto?, un proceso de interpelación, y con Carlos Basombrío, que yo no entiendo cómo hace para pasar piola todo el tiempo, ¿no? Bien, yo creo... ¿Qué dice Gloria? Lucas, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un fuerte y cariñoso abrazo para ustedes. Yo creo que ya la fecha de la interpelación de la ministra Martens está dada para el día viernes y muchas de las preguntas tenían que ver con la huelga. Y hemos tenido diferentes reuniones con diferentes bancadas y en la comisión misma de educación, de la cual formo parte, hemos estado muchas horas hablando de la huelga, los resultados, la connotación que tiene para el país, para los estudiantes, para los gremios sindicales. Entonces, yo considero que para ser totalmente productiva y proactiva esa jornada es evidenciar todos los problemas que han sido tocados, pero otros que no han sido tocados también. Por ejemplo, mi preocupación sigue en el tema de cesantes y jubilados que ganan 700 soles durante muchos años y nunca les regularizan. O menos, ¿no? O menos, de acuerdo a la inflación. Las señoras que atienden los pronoís, que ganan la mitad de eso. Tenemos también problemas entre los tecnológicos y los pedagógicos, los sistemas de remuneración. Yo he estado congresista arriba de Santa Eulalia, ahí donde está la central hidroeléctrica de Cayahuanca, ¿no? Donde está el distrito de Cayahuanca, y había justamente una profesora de educación inicial que ganaba 400 soles, y su reclamo es que le pagaran el mínimo, pero ella es maestra graduada y ejerce como maestra porque tiene a su cargo salones de niños, y gana 400 soles al mes. Claro, y hay muchísimas profesoras de primer nivel, inclusive con maestría, en donde tenemos que ver cuántas oportunidades hay en el magisterio para que ese talento humano sea reconocido. También me preocupa la educación inclusiva y no he visto
¿Cómo vamos a considerar para los colegios especialistas, para estos niños que ayuden a la profesora, que se ayude con la comunidad educativa y que podamos realmente darles la oportunidad para una autonomía en su vida? Entonces son muchos elementos que yo veo que hay que considerar y que aprovechar este tiempo de tal manera que ella y sus asesores puedan darnos a nosotros el camino a seguir en cómo ir recuperando no solamente los derechos, sino cómo ir recuperando los sectores no atendidos. Me preocupa mucho las zonas rurales. Acabo de estar en el Colegio San Juan de Julcán, en el Colegio San Antonio, 20, 30 minutos más arriba, colegios de 50 años de vida de adobe, 5 columnas. Imagínate así es, con niños adentro. Entonces, pero eso no solamente se tiene que ver a nivel del Ministerio de Educación, sino también a nivel de gobiernos regionales, de gobiernos locales, cómo se articulan, se complementan presupuestos para dar soluciones. Yo creo que a la crítica le debemos decir basta. Es tiempo de propuesta, es tiempo de construir. Pero para eso, ministra, hay que crear los espacios para el diálogo. O sea, la postura del Ministerio de Educación y la ministra no puede ser yo poseo la verdad porque no sé quién se la transmitió, o sea, por así, no sé, imposición divina y esa especie de dificultad de escuchar. O sea, por ejemplo, este tema de la evaluación, que ahora resulta porque un factor perturbador y que ha prolongado innecesariamente la huelga, ha sido la cantidad de malentendidos y desinformaciones y hasta calumnias contra los dirigentes de los maestros. Es que, Nicolás, no debemos esperar la huelga para mesas de diálogo. El SUTEP se olvidó del magisterio durante años y esas son las consecuencias de los sindicatos que vemos ahora. Nos olvidamos de poner dentro de un proceso de mejora continua las mesas participativas, porque, por ejemplo, en estos colegios que te comento, muchas comunidades sin luz. No se puede trabajar educación sin el gobierno regional, sin energía y minas, sin las empresas privadas que puedan aportar, sin las ONGs que puedan hacer programas específicos en zonas de pobreza, extrema pobreza. Hay que articular sectores, hay que articular los 3 niveles de gobierno. ¿Qué dice el congresista Castro? Bueno, la situación es muy grave, creo, en el sector de educación, ya por todo lo reseñado. Adicionalmente, esto también hay una deuda social muy grande con los cesantes y jubilados, que esos no reclaman porque no están o reclaman, pero no pueden hacer efectiva una huelga porque ya están fuera del escenario. No tienen mecanismo de presión, digamos. Así, exactamente. Ahora, ese es un tema. El otro tema es de que definitivamente ha sido muy mal llevado el proceso de huelga. Se minimizó todo lo que está pasando en el interior del país. Marilu Marten se recluyó prácticamente en el ministerio y no veía qué es lo que estaba pasando en las regiones. Y tú sabes que todos los movimientos sociales en el Perú, movimientos políticos, y hay una falta de análisis político en el Perú, y sobre todo en Lima, en este caso concreto, salvo pues en tu caso, muchas veces que hacen análisis más o menos correctos, que se estaba incubando en todas las regiones del Perú. Pero esto hace rato. Hace rato que estaba esto, hace rato. Entonces, esta era una olla de presión que también nos damos cuenta en las provincias de que esta situación de centro-periferia, en la periferia todo el mundo protesta y el centro vive otro mundo, el Palacio de Gobierno, el Ministerio de Educación vive otro mundo. Y, lógicamente, de la mano con el CEN del SUTEP. El SUTEP, por decir el tradicional, pensaba que ese era el interlocutor válido cuando en las provincias ya no lo reconocían. Eso ha dado lugar, y tú sabes, la historia de la humanidad se caracteriza cuando Roma quería ser invadida por todos los otros grupos que estaban alrededor, simplemente invadieron Roma, ¿no es cierto? Tomando las diferentes características, tribus, etc. Es lo que ha sucedido hoy. Sí, guardando la distancia, por supuesto. Claro. Aquí los profesores desde el último rincón marcharon hacia... Como la espuma, porque esto empezó en una huelga en Cusco, que empezó a extenderse como una mancha de aceite por todo el país y que lo que te expresó es la falta de representación de la dirección nacional y el hartazgo de los maestros con promesas incumplidas, con las postergaciones, con las condiciones en las que están trabajando. Ahora, hay un tema que terminó al final y terminó mal planteado, porque se pretendió decir... el ministerio quiere las evaluaciones, los maestros no, y no es verdad. La discusión, y yo creo que quien mejor la resumió fue el profesor Juan Cadillo, que es considerado uno de los mejores profesores del Perú y del mundo, porque fue clasificado entre los 60 mejores maestros del planeta, y él decía, necesitamos una evaluación, pero necesitamos una evaluación para saber en qué condiciones están nuestros maestros, cuáles son sus déficits y qué es lo que hay que corregir. Ese tiene que ser el objetivo de la evaluación. Nicolás, el Proyecto Educativo Nacional, en su segundo y tercer objetivo, que son magníficos,
hablan de preparación, de capacitación, de fortalecimiento de capacidades para todos los docentes de manera continua durante la carrera. Entonces no podemos esperar una huelga para decir los vamos a capacitar, los vamos a evaluar. No, ese sistema de evaluación tiene que ser encontrado de manera conjunta. La comunidad educativa, donde interviene el maestro, el director, los padres de familia. Tú sabes, Gloria, que yo tuve deberíamos publicar esa entrevista completa. Yo le hice una entrevista a Marilu Martens, lamentablemente pusimos solo es así la televisión a veces, por eso me gusta tanto el internet, porque uno puede poner todo el material, pero en un momento de la discusión yo le decía, porque es como el huevo y la gallina, ¿no es cierto? O sea, tiene que ser un aumento de sueldo meritocrático. Entonces tú tienes que entrenarte como maestro para poder recibir una mejor remuneración. Pero escúchame, si ganas 1.500 soles, o ahora a partir de noviembre 2.000, de los cuales te descuentan la mitad por la manera como están endeudados casi todos los maestros, y por lo tanto tienes que hacer otra cosa, porque con 2.000 soles nadie mantiene una familia en este momento en el Perú. Entonces no tienes ni recursos ni tiempo para tu entrenamiento y tu capacitación, que tienes que pagar tú además. Entonces yo le decía a la ministra, el Estado tiene que hacerse responsable de la capacitación de los maestros, ¿no es cierto? Así es. Porque ya, si no les vas a aumentar lo que debes aumentarle, tú te tienes que ser responsable de darle los mecanismos para que mejoren su condición. Y mira, yo te hablo por ejemplo, solamente en la región La Libertad tenemos una universidad nacional, hay una sede en Huamachuco, hay otra sede en el norte, camino a Chepén, pero tenemos 11, 12 universidades privadas. Se tiene que firmar convenios con todas estas universidades porque hay que capacitar a los de nivel inicial, a los de educación básica regular, tenemos educación básica especial, tenemos educación para el trabajo, tenemos los CEDPRO, o sea, todos necesitan capacitación. Mientras más capacitado el docente, mayor eficiencia y efectividad en el aula. Entonces, si después de eso nosotros ponemos las herramientas, las rúbricas para la evaluación, nadie le va a tener temor. Todos van a querer ser evaluados para ascender. Entonces, en ese contexto pero ¿se han dado cuenta ustedes del tono que le puso la ministra? Vamos a hacer 1, 2, 3 y el que no pasa lo vamos a votar. O sea, esa no es la discusión. La discusión es cómo enfrentar. Primero, cómo tenemos un diagnóstico, pero preciso, de cuál es la situación de nuestros maestros, dónde están nuestras principales dificultades, cuáles son sus principales debilidades para atacar esas debilidades. Ya, al final de todo este proceso te va a quedar pues un grupo que tal vez no califique, ¿no es cierto? Pero esa es otra discusión. No, pero, es la última, digamos, no puede ser la primera. Exactamente, ella se va simplemente por las represalias, pero no propone nada al país. Pero aquí, tomando las palabras de Gloria, es indudable que en todo el país tenemos una infraestructura universitaria que puede estar a disposición, al servicio para capacitar a nuestros maestros. Pero ¿qué sucede? Tú vieras, porque hemos visto el presupuesto, los negociados que hay en el Ministerio de Educación, ya se están formando incluso, se quiere entregar a terceros la capacitación, o sea, amigotes de los ministros, puro lobby es el país. Ese es el tema de fondo. El profesor Cadillo decía que se debe hacer una primera evaluación de diagnóstico, decía él. Para ver cómo están. Claro, y los maestros, y los 500 maestros de estos 5.000 y tantos que se van a evaluar, deberían tener a su cargo el entrenamiento de los maestros que hayan salido con menores calificaciones para levantar, o sea, tiene sentido una propuesta de esa naturaleza. Por supuesto, ¿no? Yo creo que esa línea de base para ver en qué situación están y hacia dónde tienen que mejorar ya con especialistas es vital. El otro tema que se puede hacer es hacer evaluaciones piloto, sin cargo todavía a la evaluación formal, de tal manera que con el ensayo, capacitación, cuando ya sea formal, porque acá la idea no es desaprobar a nadie, acá la idea es elevar la calidad educativa y imposible hacerlo sin Ahora, hay una cosa que yo no entiendo, ¿cómo es posible que haya ocurrido algo así como esto? El ministro del Interior dice, hay dos facciones de Sendero Luminoso que están disputando prácticamente la dirección del Magisterio Nacional, lo cual le da un papel y un poder a Sendero Luminoso que no tiene nada que ver con la realidad, o sea, los ha sobrevaluado. Lo segundo que dice es que estas dos facciones que según él existían, Movadef y Proseguir, han elegido como el representante de la unidad en la lucha al profesor Pedro Castillo Terrones, que apareció como sospechoso y dijo, el lunes voy a presentar pruebas. No presentó nada porque era mentira. Entonces, ¿cómo es posible que el ministro del Interior tenga un diagnóstico tan equivocado,
le haya faltado el respeto a los dirigentes del magisterio y al magisterio, haya difamado a sus dirigentes y no pase nada. Hay dos temas que tener en cuenta ahí que son sumamente importantes. Mira, Nicolás, en estos momentos en el país, bajo el informe de Defensoría del Pueblo, tenemos 177 conflictos sociales. No dudemos que están involucrados en muchos sectores, pero que es el servicio de inteligencia que de manera muy cauta y estratégica debe ver quiénes son, dónde están, qué hacen. Pero eso no puede salir a los medios ni a decirle, ahí están, esos son terroristas, porque eso no es nada inteligente. Uno tiene que ver dónde están para prevenir, qué hacen para prevenir y sobre todo para que dentro de las zonas de mayor pobreza, de extrema pobreza, no cunda esa movilización de injusticia social y de que faltan muchas cosas y por lo tanto ese caldo de cultivo se va con estos movimientos extremistas. El otro punto que me parece fundamental, Nicolás, y que tenemos que entender es separar la paja del trigo. Yo creo que Castillo nunca estuvo dispuesto a poner toda la gama de demandas de los profesores. Estaba preocupado por su liderazgo, por su aceptación en el magisterio y ahora vemos que salen a decir que el viernes hay paro. Hay paro porque la van a interpelar a la ministra. Sí, pero, o sea, es no querer a nadie. Pero el paro es de Lima. Es un paro de Lima que habría que ver por qué se está convocando. No, también se está convocando en provincias. Yo ya tengo las noticias de mi región donde me pasan los audios que te los puedo pasar para que veas cómo se está organizando. Entonces, por favor, ahorita primero los niños, recuperar clases hasta donde se pueda y ver el próximo año un sistema de recuperación periódica de aquellos puntos que son fundamentales. Sí. Mira, la cuestión es que volvemos al inicio. Falta análisis político. En el caso del Ministerio de Educación, cómo tratar los problemas en política educativa y sobre todo en esta gran masa magisterial que es la que mueve el país en el sector educación. ¿Y qué es lo que sucede? Tú no puedes irte en contra, y tú lo sabes porque has estado en varias luchas desde los 70, es lo que pasó también con el caso, tú recuerdas, el SUTE tradicional, ¿cómo surge? Surge por la negativa del gobierno en ese momento a reconocerlos y comenzó un oleaje inmenso de nuevos liderazgos nacionales. Y eso es lo que está pasando hoy. Tú desde el momento que lo recusas a Castillo, simplemente la población comienza a cerrarse. Castillo no lo conocía nadie, ¿no es cierto? Terminó siendo el más conocido del país. Claro, porque al final, ellos lo victimizaron. Pero al final, yo creo, porque yo conocí un montón de dirigentes, Pedro Castillo es uno de ellos, pero o sea, lo que hay es un proceso de aparición de una nueva dirigencia, o sea, y van a tener congresos y van a, o sea, lo que están pretendiendo ahora es ser reconocidos como un sindicato legítimamente representativo del magisterio. Y tú, la historia que tú has seguido, porque yo te he visto de años, infinidad de años, ese estado, te has dado cuenta que en el fondo terminan reconociéndolo. Claro, ahora, hay un tema que para mí también es trascendente, que es el comportamiento de los medios. O sea, ¿en qué medida los medios de comunicación servimos de puente, ponemos las cosas sobre la mesa y no somos simplemente parlantes de los operadores políticos del gobierno? Y yo creo que es decir, se ha hablado tanto de la manipulación de los medios en la época de Montesinos y Fujimori, y al final uno piensa, no aprendimos nada veintitantos años después, ¿no? No aprendimos nada, porque el gobierno invierte en publicidad porque los medios son importantes, porque llegan a la gente. Entonces el gobierno está comprando publicidad, no está comprando nuestras conciencias, no es que está comprando nuestras líneas editoriales, no es que tenemos que repetir lo que dice la ministra de Educación o el ministro del Interior, terrorista, no, Castillo Terrones, no puede ser. Claro. O sea, yo creo que hay que pensar también en el papel de los medios. O sea, esta explosión, o sea, esta sorpresa, por ejemplo, molestó mucho a la gente de San Isidro y Miraflores ver maestros marchando por las calles. Bueno, yo sé que ha sido, digamos, una irrupción que ha alterado el orden público, lo que quieran, está bien, estas cosas no deberían ocurrir, pero de alguna manera yo creo que a alguna gente le ha ocurrido que ha tomado conciencia de que ahí están caminando maestros que vienen de todo el país, que ganan en ese momento 1.500, 1.250 soles mensuales. Y que esto no puede seguir así. Para algo ha servido esta huelga. Me ha encantado ver todos los medios de comunicación, televisión, radio, periódicos, revistas, tocando el tema educativo. Espero que eso no cese. Pero se educa en el hogar, se educa en la escuela, se educa en la calle, en la sociedad. Los medios de comunicación pueden ser los agentes más importantes para educar en ciudadanía. Se educa en la calle. Entonces necesitamos no referirnos a la educación solamente como la escuela y el profesor.
todo el sistema peruano, si queremos ser competitivos, si queremos ser esa nueva sociedad que reclamamos, los medios de comunicación es vital. Hay un par de asuntos más que yo creo que hay que introducir en la discusión, porque se ha hablado del tema de la privatización de la educación, y Jaime Saavedra acá me dijo que de alguna manera, cuando era ministro de Educación, de alguna manera ya había ocurrido este tema, porque la crisis de la educación pública ha sido tan profunda y que se ha permitido el desarrollo de una educación alternativa privada de pésima calidad. En cualquier sitio, cualquiera abre un colegio. Es igual que el sistema universitario, porque mira lo que queda claro. Nosotros cuando hemos estudiado en la década de los 50, los 60, hemos tenido la mejor educación de América Latina, estábamos en los principales, hoy estamos en la cola del mundo, ya ni siquiera de América Latina. Pero mira, que yo quería... Estaba en una reunión en casa de unos amigos y de repente hay una trompeadera en la puerta brutal, 20 chicos contra 20 chicos, ¿ya? Así en el suelo, a botellazos, una cosa salvaje. ¿Ya? Escúchame, estamos en Surco, en un barrio residencial, una zona, ¿no?, de gente acomodada. Era una trompeadera entre chicos del Roosevelt y chicos del Markham. Es decir, si son los mejores colegios del país o están entre los mejores colegios del país y esos chicos no han aprendido que sus diferencias no se resuelven a botellazos y a golpes, es que tenemos un problema transversal en toda la educación, porque no es solamente un problema académico, no es solamente razonamiento matemático, comprensión de lectura, es también valores, respeto por los otros, respeto por la ley, no tener ese espíritu de impunidad. ¿Se han dado cuenta lo que ocurre cuando alguien atropella, un chico atropella, ¿no es cierto?, y mata a alguien? La reacción es huir y la del papá protegerlo. O sea, también ese es un tema que hay que incorporar en la discusión sobre la educación, ¿no? Pero has tocado el punto clave, porque no podemos hablar de educación de calidad sin hablar de educación en valores. No podemos hablar de educación de calidad sin hablar de la equidad en la educación. No podemos hablar de educación de calidad sin pertinencia en la educación. ¿Qué enseñamos? ¿Dónde enseñamos? ¿Por qué enseñamos? Y algo sumamente importante, no solamente es enseñar y aprender, es cómo hacemos que a los chicos les guste leer, les guste estudiar, de tal manera que no tengamos que ser guardianes hasta cuando están en la universidad para obligarlos a que estudien, a que sigan, a que no falten. Les tiene que gustar. Y esa sociedad es la que queremos ya. Y los medios de comunicación, tanto desde Lima, esas radios pequeñitas en las zonas rurales, todas esas deben ayudar. Y eso es qué clase de hombre debemos educar, debemos construir para ese Perú que queremos. Tenemos que terminar acá por el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo su presencia y nosotros seguimos comprometidos en discutir. Ya no porque no hay huelga, no vamos a seguir con el tema de la educación. Nicolás, vamos a seguir discutiendo qué tipo de evaluación se requiere, ¿no? Creo que tú has dicho algo importante dentro de esta reunión, desde mi punto de vista. Los periodistas no pueden convertirse en operadores políticos de las autoridades. Una cosa es la publicidad y otra cosa es, por eso es que lamentablemente hemos caído, sobre todo en esta última etapa hemos caído en eso, ¿no? Operadores políticos, tienen ellos el... Claro, en vez de ayudar a tender puentes, los hemos dinamitado. ¿No es cierto? Bueno, con honrosas excepciones. Lógicamente hay de todo, por supuesto. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a la pausa. Estamos en Exitosa 95.5 de la FM. Regresamos con Daniel Urresti, que viene con muy mala cara. El fiscal Landa ha pedido 25 años de prisión para él. Ahora ya no entiendo, porque lo acusaron, y él lo va a explicar. Lo acusaron primero de ser el autor directo del crimen del periodista Bustíos, que además ya había un condenado por eso que hasta cumplió sentencia. De ahí le cambiaron la acusación por ya no ser el directo, sino el mediato, pero ahora resulta que otra vez lo están acusando. Yo no entiendo nada, ojalá que Daniel Urresti nos lo pueda explicar. Vamos a la pausa y regresamos con él. Soy Nicolás Lúcar, esto es Exitosa, son las 10:38 de la mañana, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en todo el Perú, a lo largo y ancho del territorio nacional. Exitosa, la radio del Perú, y esta es una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que desde hace 50 años Paraíso está presente en todo el país? Un colchón diferente, 100% peruano, que cuenta con la más alta tecnología y los más altos estándares de calidad internacional, y te da una garantía real que te asegura un descanso reparador para una vida saludable. Paraíso, 50 años, soñando contigo. Está con nosotros Daniel Urresti, exministro del Interior. El fiscal Luis Landa está solicitando para él 25 años de prisión
por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera que reconstruamos un poco la historia. Es decir, asesinan un día que había, si la memoria no me traiciona, había un paro armado. Estábamos en tercer o cuarto día de paro armado. Esto ocurre, ¿no? En Huanta. En Ayacucho. Sí. A raíz de eso, y en vista de la situación en que fue asesinado Bustillo y por las características, que fue asesinado con 3 tiros, quedó un sobreviviente que también recibió 3 tiros, o sea, en total solamente 6 impactos. Había una patrulla cerca, etcétera. Entonces lo juzga la justicia militar, porque a raíz de la investigación que hace Caretas, una investigación sesgada e interesada para vender su revista, pues culpan al jefe de unidad y a otros oficiales. De esa investigación queda sobreseída. El año 92, cuando Fujimori da el golpe de Estado, entre las cosas que tiene que aceptar es que todos los casos que se han archivado en el CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se reabran. Entre esos estaba el caso Bustíos. Y después con la Comisión de la Verdad también. Y se reabre este caso. Muy bien, sigue su camino y en el año 2005 se realiza el juicio a estos oficiales. Después de 1 año y medio más o menos de juicio oral, se condenan a 17 años al comandante Lavera, o que ya era coronel en ese tiempo, que era el jefe de unidad, y a él como autor mediato. Sí, y al el que fuera en ese entonces el capitán Vial Sanbento como autor material. Quien directo. Se suponía que era Ojos de Gato, que era la persona que había disparado y a quienes algunos testigos señalaban como el autor directo. Lamentablemente tampoco era Ojo de Gato, pero en fin, así fue. Ya habían 2... Cuando Ojos de Gato está preso... cuando Vidal Sanbento está preso, ya está cumpliendo su sentencia, entonces ellos recurren a la Corte Suprema que ratifica, van al Tribunal Constitucional que ratifica la sentencia, y él estaba desesperado para que revisen su caso. Entonces, lo mejor que se le ocurre fue decir que yo no soy el asesino es el S2, el de inteligencia. ¿Y quién es el S2? Daniel Urresti. Ahora, esto en el juicio oral ya se ha desdicho. Él ha dicho, este señor ha manifestado claramente en el juicio oral: yo inventé eso, yo deduje eso, porque lo único que buscaba era que revisen mi caso. ¿De acuerdo? Bueno, pero la cuestión es que el 2007, cuando este señor dice que yo he sido el autor directo, comienza una investigación a la que yo he estado sometido durante 8 años en Huamanga. Bajo el cargo de ser el autor directo. Porque a mí, ¿cómo se llama este capitán retirado? Perdón, el capitán Vial Sanbento manifestaba que yo fui el autor directo, o sea, que yo le disparé, que yo le puse la granada o el explosivo, lo que sea. Claro. Muy bien. Bajo ese concepto es que a mí me investigan 8 años, tanto en la Fiscalía de Huamanga como el juez instructor de Huamanga. Después de 8 años en que he ido constantemente a las citaciones, he llevado testigos, he llevado pruebas, etcétera, ellos envían la denuncia, porque ellos no acusan, envían la denuncia al fiscal superior con un auto apertorio donde pedían que se me acuse, que el fiscal proceda a acusarme por ser el autor directo, el autor material, el que le disparó a Bustíos. El fiscal Landa estudia este documento durante cerca de 1 año, bueno, con él no solo, sino con todos sus asesores, etcétera, y llegan a la conclusión de que el Ministerio Público y el juez instructor se habían equivocado, porque no había ningún indicio, ninguna prueba, sino todo lo contrario, que demostraba que yo no podía ser el autor material. Y entonces en la acusación escrita que presentan hace 2 años y medio, el fiscal Landa pone en la acusación: el Ministerio Público se ha equivocado, pero yo como fiscal superior puedo modificar estos temas y acusarlo, refinar la acusación, y por lo tanto yo lo acuso de ser el autor mediato.
O sea, ya no el autor material. Ya no. Que era digamos, el motivo de la investigación. El motivo, y que era lo que había dicho Vidal Sambento, ¿no es cierto? Así es. No solamente Vidal Sambento, sino era la conclusión de la Fiscalía de Huamanga y del juez instructor de Huamanga. Recomendaban eso. Pero el fiscal, ante tanta evidencia de que eso era imposible, pues él dice, si yo lo acuso de autor material, esto no se va a caer. Se va a caer. Entonces, él decide acusarme de inmediato y pide 25 años de prisión para el que habla. El pedido de 25 años de prisión no lo he hecho ayer, no lo he hecho anteayer, eso ya tiene 2 años y medio. Pero los medios pues siempre lo que buscan es vender un poco más y ponen la noticia de manera llamativa. El fiscal pide 25 años, primicia, chocherita, primicia, no, primicia, chocherita, piden 25 años para Urresti. Están pidiendo 25 años hace exactamente 2 años y medio. Ya, o sea, eso no ha cambiado. Claro, pero lo pedían por autoría mediata. Ahora, ahora lo que están diciendo es que ya no. Sí, pero ¿qué es lo que ha pasado? Mira, y acá es donde yo quiero presentar esta denuncia ante el señor fiscal de la Nación. Porque yo soy un ciudadano como cualquiera que estoy afrontando, como deben afrontar cualquier ciudadano, hombre o mujer, cualquier denuncia o acusación, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Asistiendo a la fiscalía, ya me vieron un juicio oral, en mis audiencias yo soy el primero, media hora antes, 15 minutos antes, yo estoy ahí en mi audiencia. Y hemos seguido todos los pasos, todo lo que ha ido presentando el fiscal, nosotros hemos ido presentando pruebas escritas, etcétera, para tirarse abajo, ¿cómo se llama? Esa acusación tan tonta, ¿no? Te recuerdo que cuando el fiscal me acusa por mediato, yo y mi defensa reclamamos y le dijimos, señor, a mí me han investigado por ser el autor material, el que le disparó al señor Bustíos. Usted, por favor, acúseme de eso. ¿Cómo me va a cambiar la acusación? Además el origen es Vidal Sambento diciendo Urresti fue el que disparó. Y yo no fui, ojo, Vidal Sambento dice, yo no fui, fue Urresti. Claro, eso entonces, supondría que tendrían que revisar la sentencia de Vidal Sambento porque él está sentenciado por si el fiscal acepta esto, porque no puede aceptar una parte nomás, pues... Si tú has estudiado lógica para una parte falsa, una parte verdadera, todo es falso, pues no hay una tautología ahí. Pero en fin, todo eso se saltó el fiscal y me acusa de inmediato. Yo reclamé y mi defensa reclamó que me debían acusar de material, de ser el autor del que le disparé. Pero no, el fiscal justificó largamente junto con la Comisión de Derechos Humanos, que es la ONG que ve la parte civil, y ojo, a mí no me ha acusado ni la viuda de Bustíos, ni los hijos de Bustíos, ni ningún familiar de Bustíos. Ellos no me han acusado, yo nunca los he conocido y ellos no me conocían. A mí el que me acusa es el capitán Vidal Sambento, y como ya lo dijo en el juicio oral, lo inventó para que puedan revisar su caso. Eso lo ha dicho en el juicio oral. En fin, después del reclamo que yo hago, el fiscal justificó que es mediato por esto y por no sé qué y por no sé cuánto, igual que la Comisión de Derechos Humanos. Reclamamos, presentamos un escrito y el fiscal volvió nuevamente por escrito a decir que no, que yo era mediato porque en Roma, porque esto y por el otro, y justificaron de que yo era mediato y que me tenían que juzgar por mediato. Muy bien, fuimos al juicio por mediato. Habían 2 hipótesis. La primera, que un sargento centurión, que yo no lo he conocido, era el que estaba en el lugar del asesinato. Y resulta que este centurión, según el fiscal, trabajaba conmigo. Y por lo tanto, si centurión ha estado en el asesinato, yo tenía que saber. Y descubrimos que centurión había estado en el hospital militar acá en Lima con hepatitis. La sala pide al hospital militar la historia clínica y en la historia clínica está detallada día por día cómo se llama todo su internamiento, las medicinas que tomaba, etcétera, y este señor estuvo de julio a diciembre acá en Lima. Por lo tanto, no pudo haber estado en el lugar. Pues, ¿cómo va a estar? Entonces se le cae una hipótesis. La otra hipótesis es que yo, ¿cómo se llama? Era mediato porque había transmitido la orden, había participado en el planeamiento. Entonces yo me doy cuenta que para el caso a comarca, para poder acusar por autor mediato a algunos miembros del Estado Mayor, el fiscal lo que había hecho era lograr probar que hubo un planeamiento.
Entonces yo reclamo a través de mi defensa. ¿Por qué, señor fiscal, usted acá, en este caso, para que yo pueda ser mediato, no está usted probando que ha habido un planeamiento? O sea, aquí han pasado los miembros de Estado Mayor. Y el fiscal y el abogado del comité dijeron claramente que en este caso no hubo planeamiento. Ellos lo afirman y ellos lo han defendido. No hubo planeamiento. Y si no hubo planeamiento, entonces, ¿por qué me están juzgando por autor mediato? Y ahí es donde cambian la acusación por tercera vez. Pero el tema es el siguiente, que hace 2 semanas el fiscal presenta un escrito pidiendo que la sala sea la que me acuse. O sea, el fiscal dice, por desvinculación, que es una figura... A ver, esto se da de manera muy excepcional cuando ya termina todo el juicio, cuando ya no hay nada más que hacer y los jueces están reunidos para redactar la sentencia. Si ellos ven que el fiscal, debiendo haber acusado de una manera, lo ha hecho de otra, esto sucede pues una vez en 1000, ¿no? En 1000 casos. Los jueces pueden decir, no, aquí el fiscal algo raro está. Nos desvinculamos del fiscal y nosotros hacemos la acusación. Pero eso es cuando ya todo se acabó. Esa figura la ha querido utilizar el fiscal y le pide a la sala, quiero que se desvinculen y ustedes lo acusan a Urresti por coautor. ¿Por qué motivos? Y él explica, porque yo no puedo presentar acusación complementaria porque no hay hecho nuevo, y porque no hay crimen más grave. ¿Me entiendes? Todos los periódicos salieron, o todos los medios... El fiscal acusa a Urresti por coautor y pide 25 años. El fiscal acusa a Urresti por coautor. Y bueno, gracias a Dios me dieron espacio en los medios para explicar que a mí no me había acusado. Que lo que estaba pidiendo era que la sala acuse. La sala acuse. Pero ojo. Bueno, la sala se lo devuelve y le dice... Sí, ¿no? Sí, pero ojo. Recuerda que está por escrito y que el fiscal dice que no hay hecho nuevo y que no da lugar a una acusación complementaria, o sea, un cambio de acusación. Y el fiscal oralmente defiende esa posición. Y el abogado de la Comisión de Derechos Humanos también dice que no hay hecho nuevo, que es una variación, que etcétera, que etcétera. La sala, ante nuestro reclamo, le devuelve el documento y le dice, señor, la sala no tiene por qué acusar. Aquí el que acusa es al fiscal. Así que usted proceda a acusar de lo Y eso es lo que hace Landa. Entonces, Landa, ¿qué hace? Contra todo pronóstico. Vamos ayer a esto y él ha presentado una acusación complementaria donde resulta que ahora, tanto por escrito como oralmente, han sostenido que sí hay hecho nuevo. ¿Me entiendes? ¿Y cuál es el hecho nuevo? ¿La testigo o qué es? Porque aparece una mujer nuevo, que dice... Sí. Que ella vio y que además ella fue hasta víctima de violación por parte de Daniel Urresti. Pero aquí dejemos en claro, lo que dice la violación es una mentira, que eso se demostrará en su momento, porque estoy seguro que después de que acabe este juicio, pues tendrán que presentar una denuncia por la violación. Ese será otro juicio donde ya veremos ese tema. Acá mi juicio es por la muerte de Bustillos, ¿de acuerdo? Esta señora, ¿qué cosa aporta? Dice que yo le disparé a Bustillos. Eso es lo mismo que dijo el capitán, ¿cómo se llama? Vidal Sanbento. O sea, eso no es hecho nuevo. Ahora, ha habido un problema de identificación. Cuando le preguntan a ella por la identificación, ¿no? A ver, ella como testigo no es válida. ¿Por qué? Un testigo no puede tenerte odio, ni puede ser tu pariente, porque si es tu pariente o es tu amigo, puede mentir a tu favor. Y si te tiene odio, pues puede hundirte. Esta señora, desde el momento que dice que yo la violé, 7 veces manifiesta que yo le he hecho mucho daño y 7 veces manifiesta que nunca olvidará mi rostro. Nunca olvidará mi rostro. Sin embargo, al final de esa audiencia, cuando mi defensa le pregunta, señora, ¿usted recuerda cómo era el señor Urresti el año 88? Sí, nunca me olvidaré su rostro. Por favor, descríbalo. No, sí me acuerdo, nunca me olvidaré. Sí, pero descríbalo. Él tenía el pelo largo, corto, usaba bigote, usaba lentes o era lampiño. ¿Y cómo quiere que me acuerde de eso si ya han pasado más de 20 años? O sea, dice que sí se acuerda, pero cuando me le piden que me describa, y el problema para ella y para el fiscal ha sido que yo tengo fotos de la época antes y después donde he podido demostrar
que yo usaba lentes Ray-Ban Photograde de medida. Yo he usado lentes hasta el año 97 que me operaron. Entonces, no solamente eso, sino que tenía el cabello largo hasta el hombro y tenía bigotes y chiva. ¿Me entiendes? Un rostro inconfundible. Pero esta señora... Claro, son detalles que en una situación tan traumática no deberían ser olvidados, ¿no? Claro, o sea, ella no ha podido describir. Pero bueno, el tema es que no hay hecho nuevo porque ella dice que me vio disparar. Y eso ya ha sido largamente discutido porque es lo mismo que dice Vidal. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hecho nuevo hay? Lo peor de esto, y esto es lo que hay que entender, y quisiera que ojalá esté escuchando el señor fiscal de la Nación, este es un abuso tremendo. El fiscal o está loco, o de repente, ¿cómo se llama? Tiene intereses ocultos, no lo sé. Pero no es posible que Landa, el fiscal Landa, hace 10 días presente un documento por escrito, firmado por él, donde dice que no puede ampliar la acusación, que no puede cambiar la acusación porque no hay hecho nuevo. Y no solamente lo justifica por escrito, sino después también oralmente. Y el abogado de la Comisión de Derechos Humanos, que está al costado, igual justificó que no hay hecho nuevo y que no pueden cambiar de acusación. Sin embargo, cuando la sala le dice, yo no puedo acusar, que acuse usted, acuse. Ahora, agarra y cambia, o sea, y el día de ayer lo que han hecho es justamente lo contrario de la sesión anterior, justificar que se haya hecho nuevo y que sí se puede cambiar la acusación, ¿me entiendes? Entonces, esto ya es preocupante, porque, a ver, este fiscal está interesado, tiene intereses ocultos o está abiertamente loco, ¿me entiendes? Porque una persona no puede cambiar todos los fundamentos legales que presenta hace 10 días por unos 100% diferentes que presenta el día de ayer. O sea, esto es una locura. Acá nos está llevando... Están pidiendo 25 años de cárcel para mi persona, no ayer, sino hace 2 años y medio cuando comenzó este juicio oral. Yo he estado 8 años investigado por autor directo, por haber disparado. Ahora, yo he escuchado a la vera, al comandante de la base del cuartel de Huanta, y él decía 2 cosas que a mí me llamaron la atención. Primero, que él era amigo de Hugo Bustíos. Era amigo, ¿no? Eso es cierto, totalmente. Intercambiaban, en esa época se usaba... Información. No, cassettes. Ah, y también sí, claro. VHS. Y que escribía en la revista, es más, había escrito recientemente en la revista Caretas en contra de Sendero, y que la gente de Sendero lo acusaba de, según la versión de la vera, de ser colaborador del ejército. Pero, ¿qué es más? Que el día del paro armado, él había ido a reportar un asesinato que había cometido la gente de Sendero. El fiscal la teoría de la vera es que quien lo mató fue Sendero, con lo cual ya digamos, ¿no? Y déjame explicarte por qué. A mí no me corresponde porque ya eso es una cosa juzgada, pero sí tiene cosas raras, te voy a explicar. El fiscal Landa, cuando inicia este juicio oral donde dice que yo soy mediato, él lanza desde el comienzo, los primeros meses, de que el señor Bustillos escribía en contra del ejército y que por eso el ejército lo mata. Nosotros recopilamos todos los artículos que escribió el señor Bustillos en Caretas, y no hay un solo artículo donde el año 88 hable mal de los militares. Todos sus artículos son en contra de Sendero. 15 días antes de que lo maten, había escrito un artículo realmente incendiario, donde hablaba, o sea, describía a Sendero de lo peor, o sea, como el peor mal que nos ha podido tocar al Perú, etcétera, ¿me entiendes? O sea, los artículos que él escribiera contra Sendero. Entonces el fiscal, al darse cuenta de eso, ya se olvidó, ya no es que, ya para él no es motivo que Bustillos haya escrito contra el ejército, ¿me entiendes? Este señor cambia a cada rato y eso no es posible porque se supone que él tiene que buscar la verdad. O sea, él no puede buscar que lo metan a uno preso inventando por acá, inventando por allá. Número 2, la sentencia de la vera dice lo siguiente. Eran 6 militares vestidos de civil que salieron de una casona a la pista con metralletas y le disparan a Hugo Bustillos y a su acompañante.
Y según Landa dice que el comandante escogió los 6 mejores, ¿no es cierto?, militares, para que hagan ese trabajo. Muy bien. 6 UCI, pistolas ametralladoras UCI, ¿no es cierto?, 6 metralletas, como lo dicen los civiles. Cada una con un cargador de 30 cartuchos. Y el que lleva una metralleta UCI no lleva un cargador, sino lleva 5 cargadores. Son 150 cartuchos, pero supongamos que llevaron un solo cargador. 30 cartuchos. 6 militares que le disparan a 2 periodistas que no tienen armas, que vienen en una moto despacio, porque habían apagado la moto porque iba de bajada. Le disparan a 3 o 4 metros. 180 tiros potencialmente se podían disparar, ¿no es cierto? Y solamente hay 3 impactos en uno y 3 impactos en el otro. La moto no tiene un solo impacto. Y cuando cae Bustillos y le dice a su compañero, corre, corre, ¿no? Él voltea y corre a través de los que están disparando para irse hacia donde estaba la patrulla militar. ¿Me entiendes? O sea, esto no tiene ninguna lógica. ¿Y cuándo tú le encuentras la lógica? Cuando lees tú la primera declaración del señor Rojas Arce. El señor Rojas Arce, dos días después de este atentado, de este asesinato, que lo trajeron de frente a Lima, a la clínica San Felipe, ahí le toman 2 días después. El acompañante de Bustillos. El acompañante de Bustillos. Le toman la primera declaración. Vio quién los atacó y él dice, 4 jóvenes de la zona estaban con trapos rojos en la cara y uno de ellos tenía un revólver. ¿Me entiendes? Esa es la primera declaración. 3 años después comienza a cambiar sus declaraciones este señor, en que ya no era, y en ese momento, en esa primera declaración, lo que dice es que el señor Bustillos le dijo, corre, corre. 3 años después, ya influenciado por Caretas, agrega que Bustillos le dijo, corre, corre, no son terrucos, son militares. O sea, 3 años después se acordó, ¿no? Pero en la primera declaración no dice nada de eso. Entonces, este señor, el que sobrevive con un balazo en el tórax, un balazo en el brazo y un balazo en el muslo, recorre 800 metros hasta llegar donde estaba la patrulla para pedir auxilio. Y los 6 militares entrenados, que se supone que allí, de acuerdo al fiscal, estaba yo y estaba el capitán Carlos, o sea, 2 capitanes entrenados en la plenitud de su juventud, no pudieron alcanzar a un hombre con 3 balazos y rematarlo. ¿Me entiendes? No tiene ninguna coherencia. Ahora, tenemos que terminar por hoy, Daniel. Yo te agradezco muchísimo. Vamos, por supuesto, a llamar al doctor Landa, porque yo creo que los miembros del Ministerio Público, así como están haciendo los jueces, porque eso es una cosa importante que está ocurriendo, los jueces, ¿no?, por política del Poder Judicial, pero en particular por la actitud del propio Duberlí Rodríguez, están saliendo a justificar sus posiciones, sus sentencias, sus decisiones. Yo creo que lo mismo tienen que hacer los fiscales, salir a explicar sus razones, porque finalmente nos están representando, claro. ¿no? Ahora mira, aquí hay una cosa importantísima, y yo lo digo aquí de frente, señor fiscal de la Nación. El fiscal Landa miente abiertamente en cada sesión, que es una locura. Y lo peor de todo es que tú no puedes hablar, el acusado tiene que estar callado, si no te votan. Entonces el único que puede hablar es el abogado, y a veces el abogado pues está pensando en la parte jurídica. Por ejemplo, Landa, ¿qué dijo ayer? Porque resulta que la cosa juzgada dice 6 personas que salen de un costado de la carretera y le disparan. Eso es cosa juzgada, eso no se puede cambiar. Tú no puedes cambiar los hechos porque entonces estás yendo contra el juicio anterior. Tendrías que anular el juicio anterior. Claro, o sea, ¿y dónde está la seguridad jurídica? Pero ¿qué es lo que dice este señor? Que esta nueva testigo dice que son 4. Pero que dice que son 4 porque estaba en otro ángulo. Mentira. Tanto la anterior testigo, la que dice que son 6, dice, yo vi el carro que se detuvo y bajaron 6, yo los conté. Y esta nueva testigo también dice lo mismo. Yo vi el carro y del carro bajaron 4. ¿Me entiendes? No es que yo estuve en un ángulo, en otro. Además, ese carro, los únicos que han visto ese carro son estos 2 testigos. Nadie además ha visto un carro. Recuerda que a 200 metros había una patrulla de la Guardia Civil con la que se cruzó varias veces Bustillos. Si hubiese venido en un carro
personal militar tenía que haberse cruzado por fuerza con la patrulla. policía. Porque es una sola carrozable de 3 metros de ancho, no hay ningún otro camino por ahí. Además hay una circunstancia adicional que era día de paro armado, claro, donde todo estaba muy crispado. Entonces, cuando les preguntamos, bueno, el carro se detuvo, bajaron. ¿Qué pasó con el carro? ¿Regresó o siguió para adelante? Porque para adelante ya no hay más carretera, termina a 800 metros. ¿O regresó? Porque si regresa se tiene que cruzar nuevamente con la patrulla de la Guardia Civil que estaba a 100 metros. Entonces, no, yo no me he dado cuenta de eso. Nadie o sea, las dos que dicen que han visto el carro dicen que no se han dado cuenta. Bueno, mira, aquí lo que es claro es que este fiscal está yéndose contra la ley. No está haciendo, bueno, no sigue el nombre de los delitos, ¿cómo se llama? Pero cuando se miente abiertamente, cuando presentas pruebas falsas, ha presentado, según él, pruebas de 46 desaparecidos en Guante ese año y nosotros hemos demostrado que más de la mitad están vivos. O sea, no es posible que este señor presente documentos afirmando que estas personas han sido desaparecidas y muertas en Guante el 88 y que nosotros, después de hacer las averiguaciones, le demostremos que hay más de la mitad están vivos. Y que ese año en Guante solamente de esos 46 habían muerto 4 y están sus partidas, etcétera. Entonces este señor no ha hecho ninguna investigación. Él se basa solamente en investigación sesgada que han hecho estos miserables de caretas, porque para vender su revista pues han inventado inclusive que Vidal Sambento era ojo de gato, cuando él jamás ha sido ojo de gato. Bueno, yo entiendo perfectamente la indignación de Daniel Urresti, agradezco muchísimo por estar acá. Muchas gracias, y ojalá otros medios también me den la oportunidad de aclarar esto, porque claro, o sea, es bien bacán poner en sus titulares, piden 25 años, oiga, pucha, ¿a qué reportero están enviando? ¿A qué bestia están enviando? Esos 25 años lo han pedido hace 2 años y medio. Está clarísimo. Daniel Urresti ha estado con nosotros y por supuesto vamos a comunicarnos con el fiscal Landa para escuchar lo que él tenga que decir sobre este tema. Muchas gracias una vez más. Vamos a la pausa, gracias. Esto es Exitosa 95.5 de la FM. Son las 11:06 de la mañana. Vamos a la pausa y volvemos con más. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Son las 11:15 de la mañana, soy Nicolás Lúcar, esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM, estamos en todo el territorio nacional, somos la radio del Perú y esto es un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que la tecnología Body Test es única y exclusiva de Paraíso y es utilizada para el diseño de los colchones de la mejor calidad? El Body Test identifica los puntos de presión que ejerce el cuerpo de una persona mientras descansa y la forma como se distribuye el peso sobre el colchón. De esta manera está garantizado un mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años, soñando contigo. Está con nosotros el profesor Luis Castro Chipana, secretario de Defensa y Organización del SUTEP, del Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Nicolás. Agradecer la oportunidad que brindas para desarrollar opiniones y ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes de lo que ha pasado en las últimas semanas? Ha habido una huelga que ha paralizado a la mayoría del Magisterio Nacional, de la que el Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP no ha participado. Así es. Nosotros consideramos que en estas semanas que tú señalas ha ocurrido un evento sindical que ha tenido la participación del magisterio, que ha sido capturado por una plataforma de lucha y que ha sido participante justamente porque ha tenido un conjunto de aspiraciones acumuladas y ha considerado que era una buena plataforma. Y consideramos que era una plataforma que el magisterio persigue. ¿Quién no quiere la derogatoria de la ley de reforma magisterial que tiene contenido lesivo para el magisterio? Igualmente la Ley General de Educación, la ley, el nombramiento automático de contratados, la evaluación cero en la lógica de mucho magisterio. Esa plataforma capturó la atención del magisterio. Pero nosotros dijimos en su oportunidad, por 2 motivos. Uno, porque somos una organización y nos sujetamos a acuerdos que las bases y delegados determinan en relación a medidas de lucha. Y 2, porque desde un inicio dijimos que esa plataforma era inviable, era inalcanzable, era un engaño al magisterio. Y el tiempo nos da la razón, porque han habido 2 meses de aventura y lo innegable es que de esa plataforma no existe ninguna conquista, ningún logro.
Esa plataforma en ese tránsito fue modificada en múltiples oportunidades y al final han terminado desarrollando la propuesta que el SUTEP siempre ha enarbolado. Una conquista del SUTEP planteada el año 2012 al Congreso de la República y que está traducida en la Ley de Reforma Magisterial es la evaluación de desempeño en el aula. ¿Qué es lo que dicen ahora estos señores del Grupo del Castillo? Evaluación de desempeño en el aula. No rehuimos a la evaluación. Lo mismo que nosotros. Queremos evaluación para mejorar y no para ser despedidos. Pero algo tiene que haber pasado, es decir, esto es una huelga que ha movilizado ¿a cuántos? A 250.000 maestros probablemente, a 200.000 maestros un en todo el porcentaje país. importante del magisterio. Entonces, pero ¿qué son? 200.000 maestros que han sido manipulados por un grupo, o sea... Nosotros no decimos manipulados. Nosotros lo que decimos es que el maestro ha sido capturado, confundido con una plataforma que era ideal, pero que era innegablemente inviable. El tiempo, repito, nos ha dado la razón. Estos compañeros se han internado en una aventura, han involucrado al magisterio sano, confiado y de buena fe y esperando innegablemente atención y no han conseguido nada. ¿Cómo dejan al magisterio ahora? Indefenso, con descuentos, con factibles procesos administrativos. Y el SUTEP, bueno, la organización oficial, va definitivamente perseguir la atención y defensa de estos compañeros. Claro, pero que no deberían ocurrir, ¿no? O sea, no tiene lógica que la ministra de Educación pida que se planifique rápidamente la recuperación y a la vez pretenda sostener que van a seguir vigentes los descuentos. Nosotros le hemos planteado... Porque si le descuentas a un maestro, el maestro no tiene nada que reparar, ¿no es cierto? Nosotros hemos planteado al Ministerio de Educación, a la presidencia del Consejo de Ministros, que en la medida que el magisterio está de manera responsable asumiendo recuperación de clases, el descuento no se debe efectuar. Y en la medida que de buena fe, para incurrir en falta administrativa, la buena fe es de alguna forma una excepción que te libera responsabilidad. De buena fe han participado en este evento sindical, no sean procesados, no sean sancionados. Y repito, la defensa de los maestros lo va a asumir el SUTEP, porque definitivamente ha habido una irresponsabilidad en la conducción de esta huelga. Pero el problema es que ya el viernes ha habido una asamblea que por lo que informan ellos, yo no estuve ahí, no puedo dar fe, pero me dicen que ha habido cerca de 600 delegados representantes de bases de diferentes lugares del país y la decisión que han tomado es elegir un comité ejecutivo de las bases del SUTEP y solicitar su registro como organización sindical. Lo que tú me dices simplemente corrobora lo de que desde que un inicio de la huelga nosotros señalamos. Esto no es un evento que persigue la atención de una plataforma y atender las justas expectativas del Magisterio Nacional. Este es un evento que tiene un objetivo político, disputar la conducción del gremio y segundo, dividir al magisterio. Los acuerdos que tú me señalas que lo han adoptado, disque 600 personas y la lógica de una organización como es el SUTEP, que actúa y se manifiesta en sus actos sindicales en función al estatuto, ese evento no tendría ningún sentido. Sin embargo, déjame terminar la idea, sin embargo, han acordado, ¿qué cosa? Que este comité de lucha se convierta en comité ejecutivo. Estatutariamente hablando, es un absurdo, un imposible. Segundo, que trabajen la inscripción de su organización sindical. En otras palabras, trabajaron para la división. Nosotros no estamos de acuerdo en que se conformen organizaciones sindicales. El derecho lo permite. Pero alguna solución, o sea, lo que ha ocurrido con esta huelga es una deslegitimación del Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, es decir, ustedes han dicho la huelga no va y la huelga fue. Ustedes incluso han acusado muy gravemente a los dirigentes del Comité Nacional de Lucha de estar involucrados con el Movadef, cosa que no solo en el caso de Pedro Castillo Terrones, sino en varios de los dirigentes que han estado acá están indignados por eso. Y eso ahondó la separación de ustedes con respecto a las bases que estaban en huelga. Ahí hay varias afirmaciones que en todo caso te pido poder contestarlas. La primera, nosotros, quiero partir de esto, una autocrítica severa, enérgica, sincera y sentida. Hemos tenido dificultades en términos de comunicación con el magisterio. Hemos tenido dificultades para hacer llegar desde la instancia del Comité Ejecutivo Nacional hasta el maestro de base los acuerdos, avances, logros y conquistas que innegablemente el SUTEP tiene. Y el maestro, participante en este evento sindical, ha estado fundamentalmente confundido y desinformado. Es nuestra responsabilidad. Uno. Dos. Pero ustedes han salido en los medios de comunicación todos los días. A lo largo de esta huelga, o sea, los medios de comunicación, es más, parte de la estrategia que el gobierno ha promovido en los medios de comunicación, amigos, que han sido casi todos, amigos del gobierno, ha sido darle tribuna al Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP para que hable en contra de la huelga. Yo tengo otra apreciación. Tú, por ejemplo, en tu espacio de radio y también de televisión, has dado espacio permanente y constante
al desarrollo de las opiniones y versiones de estos compañeros. Y nos parece muy bien. Pero es por que tanto, había una huelga y ellos la estaban dirigiendo, es lógico. Por tanto, la afirmación de que los medios de comunicación nos han dado participación a nosotros nos parece precipitada y, en todo caso, distante de la realidad. Lo que sí es cierto es que este evento sindical ha tenido presencia, apoyo, participación de los medios de comunicación. Ha tenido respaldo de alcaldes provinciales, gobernadores regionales, para efecto de garantizar su permanencia en estos 2 meses. Eso es innegable. Eso los mismos maestros lo señalan. Lo otro que decía sobre la legitimidad, Nicolás, este es un asunto para nosotros sustantivo. Yo te pongo un ejemplo que lo hemos señalado en múltiples oportunidades. En el año 92 ocurrió una fractura del Estado peruano. Se impuso una dictadura. Cuando se desarrolló las encuestas correspondientes, la población apoyaba este golpe de Estado, esta dictadura. El 5 de abril. ¿Qué significó? Legitimidad, ¿correcto? Pero era correcto, era justo. Perseguía el bienestar de la población. El tiempo ha demostrado que solo algunos se enriquecieron, ¿cómo van a resolver el problema? Permíteme terminar la idea. ¿Qué consideramos nosotros, siguiendo este ejemplo que consideramos didáctico también? Nosotros tenemos que desarrollar un trabajo de cara a los maestros, maestro por maestro, institución educativa por institución educativa, desarrollando información. Mira, este es el pliego de reclamos del SUTED, presentado al Ministerio de Educación. Contiene todos los temas que han sido materia de discusión. Unos se han atendido, otros no se han atendido. Nosotros somos el sindicato debidamente inscrito en el Ministerio de Trabajo, 200.000 afiliados. Eso obliga al Estado, no es favor, es nuestro derecho a atenderlos en la mesa de negociación colectiva y ahí vamos a plantear esta problemática. Claro, pero el problema, profesor, es cuando ha ocurrido una huelga donde esa legitimidad ha quedado en entredicho. Entonces, lo razonable en una circunstancia como esta, porque yo creo que no sería deseable que el magisterio tenga 2 o 3 sindicatos. Debería haber uno solo. Y tiene que haber alguna solución razonable para esta situación. Y que no se me ocurre, tendría que haber un congreso de bases del SUTEP donde cada maestro tenga el derecho a estar representado a través de un voto, ¿no es cierto? Y con delegados elegidos desde las bases, o sea... Si tú revisas el estatuto del SUTEP, Nicolás, vas a encontrar que hay deberes y derechos de los afiliados y que en todo proceso de renovación sindical participa un maestro afiliado con su voto respectivo. En los eventos, en las modalidades que se tiene para efecto de renovar dirigencia. 2, insisto en el tema de la legitimidad. Mira, el día jueves, y eso es innegable, se puede corroborar, el 75% del magisterio ya estaba trabajando. Regiones como Tacna, regiones como Ica, regiones como Moquegua, por citar algunas, ya estaban laborando. La huelga era ya su continuidad prácticamente un absurdo. Y lo tuvieron que levantar, no por generosidad, no en reuniones de 600 delegados. Era una obligación levantarla porque era un atentado al magisterio, un atentado a la educación, un atentado a los padres de familia, un atentado a los niños que son nuestra razón de ser como maestros. Tercero, hoy estos compañeros, el señor Castillo y el grupo que participa y dirigió este evento sindical de manera fracasando en ello, están desarrollando un discurso que no es propio. Ellos siempre han desarrollado, y tú revisas la plataforma y tú eres un investigador acucioso, vas a encontrar pues que su plataforma la han abandonado, no han conquistado nada de ella. El SUTE sí ha logrado aspectos importantes, por ejemplo, para contratados, para docentes, jornada laboral, remuneraciones. Claro, pero yo quisiera terminar esta entrevista con la interrogante, ¿cómo se va a resolver esta crisis, ¿no es cierto?, de representación? Es decir, va a haber, porque es una situación excepcional la que se está viviendo. Por supuesto. O sea, ¿qué va a haber? ¿Un congreso de bases del SUTEP? ¿Se va a convocar? Nosotros estamos Nicolás, en una tarea muy intensa, muy seria, de comprensión de nuestros errores, porque lo hemos tenido, de asumir una labor intensa también de recomposición de la relación con el magisterio, porque esa confianza tenemos que recuperarla, porque no es la primera vez que hemos estado en dificultades y estamos convencidos que vamos a trabajar por la unidad del magisterio. ¿Qué significa eso? Comunicación con el magisterio. ¿Qué significa eso? Fortalecer un aspecto que es sustantivo en el magisterio, que es el tema de frente único. Significa que al magisterio hay que informarle de todo lo que venimos desarrollando, donde hemos tenido dificultades. Y lo que hemos venido desarrollando no es traición al magisterio. Los hechos demuestran que es atención, solución de aspectos que hemos planteado, que han sido atendidos por el Estado y que algunos de ellos van a merecer atención posterior en la mesa de negociación colectiva, porque como siempre hemos dicho en el SUTEP, y ellos ahora lo señalan, la lucha continúa.
Yo le agradezco mucho al profesor Lucio Castro Chipana, secretario de Defensa de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, por haber estado con nosotros. Te agradezco, Muchas Nicolás. gracias. Permíteme un minutito también sobre un tema que es porque muchas cosas se han dicho sobre dirigentes, sobre el sindicato y fundamentalmente toda difamación y mentira. En el SUTEP los dirigentes son representativos. Los maestros de base tienen todo nuestro reconocimiento, toda nuestra valoración, toda nuestra identificación y hoy día expresamos un aspecto, defensa cerrada de sus derechos y atención ahora que han sido desatendidos y ahora están en suma indefensión. Y segundo, aprovecho la oportunidad para decirle a la ministra de Educación y decirle al gobierno que la mesa técnica que debate y discuta el tema de la evaluación, que es un tema sensible, que nosotros lo hemos señalado, lo hemos puesto en la agenda y sobre el cual tenemos una propuesta, sea debatida. Que los instrumentos de evaluación que son perniciosos para el magisterio sean debatidos, discutidos, profundizados en su debate y se escucha al magisterio. Y ese magisterio tiene una representación innegable que es el SUTEP, aunque sea de disgusto de pocos, ¿no? Muchas gracias. Una vez más ha sido Lucio Castro Chipana, secretario de Defensa del Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP. Está Álvaro Tapia, ¿dónde está? En el Congreso de la República, ¿no es cierto? Adelante, Álvaro, por favor, cuéntanos qué está pasando. Información en vivo desde el hall de los pasos perdidos del Congreso de la República, donde en estos momentos viene declarando el congresista Kenji Fujimori. Estamos en recurso del Parlamento Congreso, estamos en progreso y hay que fortalecer la institucionalidad. De lo contrario, todo este ruido político, ¿a quién más perjudica? A todo el país. Y se va a perjudicar más la economía. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Bien, de esta manera entonces el congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori, se ha referido hacia el fallo del Tribunal Constitucional de nuestro país. Por Álvaro Tapia, Exitosa Noticias. Bueno, ya salió, ¿no es cierto?, el fallo del tribunal sobre la ley, ¿o no? Salió ya, ¿no es cierto? Todavía, o sea, todavía no se publica. Es decir, pero esto no nos introduce, bueno, eso lo vamos a tratar más adelante. Bueno, ya tuvimos una buena discusión el día de ayer, ha sido, ¿no?, sobre este tema del transfugismo, ¿no? O sea, porque a veces lo que se tiene es el fenómeno al revés. O sea, los tránsfugas no son los que se cambian. O sea, ¿qué pasa con un presidente que promete una cosa y hace lo contrario? ¿Quién es el tránsfuga? ¿Él o la gente de su partido que rompe con él porque abandonó las promesas y los principios que hizo? ¿Ah? ¿Quién puede ser considerado bajo ese concepto? Porque cuando hemos estado hablando de tránsfugas, nos hemos estado refiriendo a gente inmoral que recibió dinero a cambio de sus votos, cosa que ha ocurrido lamentablemente no solo en el Perú, sino en muchos otros países, incluyendo Brasil, sino gente que se ha cambiado de partido por dinero, por prebendas, ¿no? A eso es a lo que se le ha llamado inicialmente transfugismo, ¿no? Esto es otra cosa, estamos discutiendo otro tema. ¿Qué pasa cuando se producen crisis y divisiones en los partidos y cómo se maneja este tema cuando tienen representación en el Congreso? Eso es parte de la discusión sobre la gran transformación que hay que hacer a la legislación sobre los partidos políticos en el Perú. Está con nosotros el mayor en retiro de la Policía Nacional, Carlos Canales Berríos. Él, en un reportaje el día domingo, ha sido en el programa Punto Final, ¿no es cierto?, ha sido señalado como responsable de una injusta detención de dos jóvenes, ¿no?, acusados supuestamente de sicarios, y lo que habría motivado que el mayor Canales haya sido dado de baja por la policía, ¿no es cierto? Pero usted dice que esto no es cierto, que esta información no es correcta. Así es, ante todo muy buenos días. Le agradezco a nombre de mi familia, a nombre de las pocas amistades que cuento hoy en día, porque he sido totalmente vulnerado en mis derechos principales que está nombrado en la Constitución Política del Perú, ¿no?, como es el derecho, en este caso, a la persona. He sido difamado, ¿no?, en el sentido de que, primero, en ese dicho reportaje, hacen mención de que mi persona ha participado en una detención de dos presuntos autores del hecho delictuoso de homicidio por PAF ocurrido el 20 de mayo del 2015 en la jurisdicción de la comisaría Santa Elizabeth. Efectivamente, acá, señor Lucar, acá está el parte original formulado por el comisario de ese entonces, le puedo presentar, ese es el cargo original, en la cual el mayor
conjuntamente con el que habla y personal del grupo Los Halcones, hemos intervenido a raíz de esa muerte que ocurrió de esos 2 vigilantes en la institución educativa Alpamayo. Entonces, en ese operativo de cerco, ¿no? Se interviene a tres presuntos sospechosos, digamos, en esos momentos. ¿Por qué? Porque el comisario tenía la información de que dichos sujetos guardaban características con los vehículos menores, en este caso las motocicletas, y la característica física. Es por eso que nosotros, en este caso el mayor formula parte y lo pone a disposición de la unidad especializada, en este caso de la Divincre San Juan Lurigancho. En la Divincre San Juan Lurigancho es ya la que se encarga, ¿no?, de las investigaciones conjuntamente con el director de la investigación, en este caso el Ministerio Público. Quiero aclarar que acá acaba nuestra función. Nosotros como policía básico hemos cumplido en poner a disposición. En ese reportaje hacen mención que mi persona los ha acusado falsamente. Yo no acuso, yo no soy ni fiscal ni juez. Eso quiero que entiendan de repente algunos ciudadanos que de repente desconocen el procedimiento policial. Asimismo hacen mención, ¿no?, de que mi persona ha intervenido a los verdaderos culpables y les ha cobrado 5.000 soles. Eso es algo injusto que denigra no solamente a mí, a mis hijos, mis menores hijos. Que no solamente usted estaría involucrado en la falsa denuncia contra estas personas, sino que además usted ha protegido a los verdaderos autores. Así es, que he intervenido yo en la comisaría de Santa Elizabeth, ¿no?, a los verdaderos culpables que han sido intervenidos anteriormente por la DINICRI, la unidad especializada, donde esos menores que son autores, ¿no?, del presunto hecho delictuoso, en este caso estamos hablando del homicidio, ¿no?, ellos se han declarado convicto y confeso y declaran en su referencia, ¿no?, de que efectivamente la comisaría, el personal de la comisaría le ha cobrado la suma de 5.000 soles y nos han dado libertad. Eso es algo injusto, señor Lucar, porque yo no he participado en ese operativo ni en esa intervención. Que queden claros, mis labores exclusivamente en esa comisaría ha sido administrativo. Y eso lo sabe el comisario, lo sabe el jefe de ahí de la... Es decir, usted participó, sí, en esta detención de estas tres personas que resultaron siendo inocentes. Así es. Fueron detenidos como sospechosos y usted sostiene que no participó en la detención de los verdaderos responsables que fueron luego liberados a cambio de dinero. Así es. O sea que en todo caso fueron otras personas las responsables. Así es, mi estimado Lucas. Yo desconozco quiénes han participado, pero para eso estamos hablando de este hecho que es del 2015. Estamos en 2017. A mí en ningún momento me han notificado ni me han abierto un proceso por esta situación. Que quede claro, ¿de dónde ha salido ese reportaje? Si esto fuera cierto, usted debería estar siendo procesado en este momento. Claro, pero nunca me han notificado. Ahora, usted fue dado de baja de la policía supuestamente por estos hechos. Hace mención el señor periodista que yo he sido dado de baja por medida disciplinaria, por denuncias. Esa denuncia, que dicho sea de paso ha sido facilitado por el personal policial, esas denuncias que habla es como cualquier ciudadano tiene. Esas denuncias son por pérdida de documentos, por constataciones que uno como ciudadano realiza. Pero no como manifiesta este señor, que el señor periodista indica de que efectivamente mi persona no me han dado de baja por denuncias. Hacen mención de una intervención que tuve en la ciudad de Huancavelica, en frontera con Ayacucho, donde se intervino 4 toneladas de insumos químicos, y esto ha sido resaltado por la prensa, mi estimado señor Lucar, ¿no? Y que posteriormente uno de los autores del hecho, ¿no?, en este caso estamos hablando de tráfico ilícito de droga a nivel nacional e internacional, el Poder Judicial, ¿no?, que es la máxima autoridad, le da libertad. ¿Yo qué culpa tengo si le dan libertad posteriormente, después de 1 o 2 años? Pero sin embargo, el dicho periodista me indica a mí que yo estoy acostumbrado a acusar a inocentes y toda esa cosa, ¿no? Entonces acá hay una animadversión hacia mi persona. ¿Por qué? Porque estos hechos no guardan con la realidad. ¿Pero cuál es el origen de esta información entonces? Esta información viene, yo ya tengo problemas con un comandante de la Policía Nacional, el comandante Esbágel Toledo Alangino, ¿no?, el mismo que ha destruido mi hogar. Este señor comandante actualmente se desempeña como comisario de Santa Elizabeth, en San Juan Lurigancho. Él ha abierto las puertas de la comisaría para que ingresen, ese es el último reportaje que han hecho, que ingresen y le tomen fotos ahí a la gigantografía donde están los presuntos autores. O sea, y da una información falsa. ¿Pero cuál sería el móvil del comandante para perjudicarlo? Ha destruido mi hogar, mi estimado señor Lucar. Ha destruido mi hogar, me ha alejado de mis hijos.
totalmente, pero gracias a Dios, gracias a mi señora madre, a mis hermanos, mi familia, he podido resurgir, salir adelante. Entonces yo hoy en día me encuentro mortificado porque esto ha afectado la salud de mi padre, que mi padre es un policía en retiro, ¿no? Ha sido, para mí es un héroe porque él ha estado en los hechos lamentables que ha ocurrido el año 1970 en el terremoto Yungay como paracaidista de los hinchis. Él por su sobrepeso ha tenido esta situación de una digamos, lo que es de su corazón, ¿no? Que él está mal. Asimismo, mis hijos en el colegio son menores de edad, lamentablemente, pues, los cibernautas, estas personas de niños, jóvenes, adolescentes, ellos no miden las consecuencias, no saben lo que el grave daño que están ocasionando. A mí ya me han perjudicado en mi trabajo particular. Prácticamente me han sacado de mi trabajo. ¿Por qué? Al sacar estas imágenes, esta información que es totalmente falsa. Yo creo que usted tenía derecho a ser escuchado, señor Canales, y por eso lo hemos recibido el día de hoy. Lucar, de que al menos haya podido, ¿no? Escucharme. Yo le agradezco a nombre de mi familia porque yo sinceramente me siento mal con todas estas versiones falsas que me perjudican no solo a mi entorno familiar, ¿no? Y a mi entorno de trabajo. Que hoy en día me encuentro muy amable. Muchas gracias por estar con nosotros, señor mayor en retiro de la policía, Carlos Canales Berríos. Nosotros vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Va a estar el procurador adjunto de la SUNAT, el doctor Renzo Díaz, con nosotros para hablar sobre lo que dijo Lourdes Flores Nano en la entrevista que le dio a Rosana Cueva en Panorama sobre el caso del Scotiabank y el cobro de intereses de la SUNAT y toda la cola que esto puede traer, porque hay montones de empresas de las más grandes del país que están reclamando exactamente lo mismo. Y va a estar también, ¿quién va a estar? Jan Rodríguez, Jan Rodríguez. Jan se dice, Jan no es Jan Rodríguez. ¿Por qué le dicen Jan si es Jan? ¿Ah? Periodista de Exitosa Deporte, que va a estar con nosotros para contarnos quién va a meter los goles esta tarde en Quito. ¿Ah? Regresamos con él. Soy Nicolás Lucar, son las 11:45 de la mañana y esta es una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que los colchones Paraíso son los únicos que cuentan con un chip que contiene todo el ADN del colchón? Toda la información, la fecha de fabricación, los insumos y materiales utilizados. Este chip te asegura la garantía y calidad del colchón Paraíso para tu mejor descanso y para tener una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Está en nuestros estudios el procurador adjunto de la SUNAT, el doctor Renzo Díaz, para hablar sobre este conflicto que se ha generado. Bienvenido, gracias, procurador. Gracias. Se ha generado una enorme controversia porque el Tribunal Constitucional debe resolver en estos días un reclamo del Scotiabank en el sentido de que la SUNAT le ha cobrado de una manera irregular intereses por cerca de 500 millones de soles, 480 y tantos, ¿no? Lourdes Flores ha hecho este sábado en el programa acá en Exitosa de Rosana Cueva, de abogada, no sé qué representación tiene, ¿no? O por encargo de Scotiabank, diciendo que Scotiabank tiene la razón y que la SUNAT debería devolverle este dinero. ¿Cuánto es lo que tendría que devolverle si el Tribunal Constitucional le da la razón al Scotiabank? La SUNAT tendría que devolver cerca de 400 millones de soles. Ahora, el problema es que este es un caso, ¿no? A ver, vamos a escuchar lo que dijo Lourdes Flores rápidamente. Primero viendo el tema de esto y luego en general de todos estos habiendo grupos. dicho una posición general respecto al Tribunal Constitucional, nos guste o no nos guste, hay que acatar. Quiero hacer, primero, absolutamente clara. En el caso de Scotiabank, soy una de las abogadas que interviene en el tema, de modo que tengo una participación directa para hacer un corte. Sí. He tratado de ser sumamente cuidadoso en este tiempo de no mezclar las cosas, porque no me gusta nunca mezclar mi actividad política con la actividad profesional. Pero escuché hace unos días, efectivamente, en esta misma radio, a la congresista Vilca Toma referirse a este tema en términos que nuevamente me parecen inadecuados. Solamente para aclarar el tema quiero decir, primero, dejemos que el tribunal resuelva. Ya también ahí se filtró que habían 2 votos, que no sé qué, y la sentencia está todavía en debate, de modo que no hay nada resuelto. Dejemos que los miembros del tribunal resuelvan. Pero permítanme hacer una aclaración, algunas aclaraciones puntuales y específicas de este caso. Primero, Rosana y amigos, no es un caso de evasión tributaria. Scotiabank. ¿Qué pasó? Lo perdimos. Pero bueno, ¿Qué se trata?
Cuando Scotiabank no era Scotiabank, sino era el Banco Vice, se imputó en un momento en que habían habido, parece que algunas operaciones ilegales de compra y venta de oro, se le imputó que habrían habido unas operaciones falsas, que no se había vendido. O sea, ellos compraron oro y vendieron oro y ese impuesto IGB se les desconoció en el crédito fiscal que tenía. Muy bien. Entonces, sobre eso ha girado el problema durante muchos años. Hubo procesos penales y todos los funcionarios fueron absueltos porque se demostró que las operaciones eran legales. ¿Por qué cuestiona SUNAT esto? Porque dice que el oro tenía que registrarse en un carnet como si fuera, digamos, la materia prima para hacer un producto. Y se les dijo, no señores, de acuerdo a la ley de bancos, el oro es como la moneda, divisas. Entonces eso simplemente se registra y está registrado. En fin, eso da lugar a dos procesos. Uno que la Scotiabank fue acotado y pagó el impuesto y pagó los intereses. Pero esa reclamación demoró 14 años. Y entonces ocurre que el impuesto a pagar es 48 millones, pero con los intereses pasa a ser 480 millones. O sea, se multiplica por 900 veces. Ajá. Entonces, claro, que puede y que pasa también en casos de ciudadanos, ¿sabes? Que mientras estás llevando tu caso con la SUNAT, te van cobrando todos los intereses. Y si al final resultara a tu favor, a ver, pues. Exactamente. Entonces, ese es el caso de justicia que se reclama. Por un lado se discute el impuesto y se dice, señor, nosotros consideramos que nuestras operaciones son absolutamente legales, está aprobado todo, eso se discute en la Corte Suprema. Pero la parte de los intereses, como tú bien dices, eso ya generó un precedente del Tribunal Constitucional, en un caso de una señora que se llama Medina de Vaca, que le pasó eso. Bueno, a ver, estamos, como ya lo dijimos, con el procurador adjunto de SUNAT, el doctor Renzo Díaz. Es decir, lo que ellos reclaman es, primero, que no es justo lo que les están cobrando y después que hay una desproporción, ¿no es cierto? Así es. Y agregan que haya un precedente, ¿no? Así es. Bueno, la presencia acá, sobre todo de la SUNAT, es para precisar algunas afirmaciones que hizo la abogada Lourdes Flores, ¿no? En primer lugar, señala que no hubo evasión, pero en realidad sí la hubo. ¿Por qué? Porque tan es así que el Tribunal Fiscal ha confirmado los reparos que hizo la administración a Scotiabank. ¿Qué debemos hacer todos los contribuyentes? Declarar lo debido. Entonces, Scotiabank no declaró lo debido. Era sobre obligaciones del año 97-98. ¿Y qué hizo Scotiabank? Declaró operaciones no reales de venta, de compra y venta de oro. Entonces, estas operaciones no reales, ¿cómo influyeron? Alegó crédito fiscal. Y cuando el contribuyente alega el crédito fiscal, lo que hace es reducir el pago del impuesto general a las ventas. Entonces, cuando uno paga menos de lo que realmente debe, entonces eso se llama evasión. Claro, pero la pregunta es dónde está, digamos, el derecho a ir, porque esto es bien controversial también. O sea, el Tribunal Constitucional, ¿qué es su competencia y qué no? Es decir, si la justicia ha resuelto algo, solamente tiene sentido que intervenga el Tribunal Constitucional cuando se ha vulnerado algún derecho constitucional. ¿Cuál es el que se ha vulnerado según ellos? Según el contribuyente, se le ha vulnerado el derecho al plazo razonable. Pero el derecho al plazo razonable no tiene como consecuencia la extinción de los intereses. ¿Por qué? Porque los intereses no son la consecuencia de la impugnación. Los intereses se deben al incumplimiento con el pago de la obligación tributaria. Es decir, todos los contribuyentes, cuando no pagan sus obligaciones en el momento oportuno, se generan intereses. Y se generan intereses hasta el momento en que se paguen. Entonces, los intereses no se generan por la impugnación. Los intereses se generan por el incumplimiento del pago. Y esa es una conducta antijurídica. Ahora, acá se toma como precedente el caso de la señora Medina de Vaca, la esposa de Vaca Campodónico, que fue ministro, ¿no es cierto?, en la época de Fujimori, pero es contradictorio porque el Tribunal Constitucional, entiendo, que vio los casos separados y en el caso de Vaca dijo que sí procedía el cobro y en el caso de la señora dijo que no, porque eran miembros diferentes del Tribunal Constitucional, pero resolvieron cosas contradictorias. Es decir, la SUNAT podría decir, bueno, nosotros tomamos como precedente la resolución de Vaca y tendrían razón. Así es. Es que el tribunal, antes de la sentencia Medina de Vaca, tenía ya un criterio que fue reiterado, en el cual señalaba que en estos casos de demora en resolver, ya sea de la SUNAT o del Tribunal Fiscal, el contribuyente debía asumir el hecho propio de su incumplimiento. Es decir, aun cuando el contribuyente fuese regular su impugnación, debía asumir la consecuencia de su impugnación. ¿Por qué? Porque si la deuda posteriormente es confirmada por la máxima instancia administrativa, ¿qué es lo que ha ocurrido? Quiere decir que realmente debe.
porque si el Tribunal Fiscal o la misma SUNAT le revocaba la deuda, no pagaban ni un sol de intereses. Entonces, hay dos resoluciones del Tribunal Constitucional, que son la 3373 y 3184-2012, ambas, y hay incluso un precedente, una doctrina vinculante que establece lo que me acaba de preguntar, que cuál es la consecuencia de la vulneración al plazo razonable. Es decir, es solamente instar a la autoridad a que resuelva, pero no es extinguir la obligación tributaria en este caso. Claro. O sea, lo que está en discusión, o sea, porque es la demora administrativa en la resolución del tema, pero el problema es que si no pagaste, debes, ¿no es cierto? Así es. Ahora, lo que preocupa acá es que hay una cola de cuántas empresas, grandes contribuyentes que están en lo mismo, esperando la resolución de Scotiabank para colgarse de ella y reclamar exactamente lo mismo que está reclamando Scotiabank. Después de Scotiabank hay otros como 40 contribuyentes que tienen procesos constitucionales de amparo que también ya están en el Tribunal Constitucional. Y lo que están esperando es este resultado, pero este resultado no es el más grande, sino el resultado más grande es el que viene después, que va a ser Telefónica del Perú, que también tiene 2 procesos de amparo respecto de 2 periodos, que está solicitando lo mismo, y ahí la deuda supera, es miles de millones de soles. Es decir, el total, o sea, digamos que el Tribunal Constitucional, contradiciendo lo que fue su resolución, la resolución del tribunal más allá de sus miembros en relación al caso Vaca Campodónico, toma como referencia lo contrario, es decir, porque es increíble, era una pareja de esposos, sobre uno el tribunal resuelve que no tiene razón, cambian los miembros del tribunal y resuelve lo contrario en relación a la esposa. Pero en fin, pero digamos que el tribunal resuelve a favor de Scotiabank y obliga a la SUNAT a devolver. ¿Cuánto tendría que devolver luego? Porque esto supuestamente confirmaría todo lo que viene después. La administración dejaría de cobrar cerca de 11.000 millones. 11.000 millones de soles. Respecto de los contribuyentes. Entre lo que tiene que devolver y lo que no va a poder cobrar. Así es. Esos son en total 11.000 millones. Pero lo más importante de esta suerte de cambio de criterio, por así decirlo, es que esta sentencia de Medina de Vaca viene también con una suerte de distorsiones y situaciones en las cuales la administración, a través de hechos objetivos, está denunciando respecto del caso de Scotiabank. Por ejemplo, el tema del magistrado Sardón de Taboada. Porque en el caso del magistrado Sardón de Taboada intervino en la audiencia de vista de Scotiabank y, sin embargo, no se inhibió, pero se inhibió después por el hecho de que su hermano es un funcionario del Scotiabank en Chile. Pero la misma señora Lourdes Flores señaló el día sábado que este caso no tenía trascendencia porque el vocal Sardón se había inhibido. Pero el tema es que en la sentencia de Medina de Vaca, el señor Sardón se intervino. Y si la misma señora Lourdes Flores dice que el tribunal debe acatar el criterio de la sentencia de Medina de Vaca, entonces el tema sería ¿por qué Sardón de Taboada intervino en el caso de Medina de Vaca? La pregunta es que en el momento que resuelven lo de Medina de Vaca, el señor Sardón ya era miembro del tribunal y ya estaba en trámite lo de Scotiabank. Ya estaba en trámite. O sea que para cualquiera es lógico que una cosa va a resultar, ¿no es cierto? Por eso es que la administración tributaria, todo me estoy basando en hechos objetivos, la administración tributaria solicitó a través de transparencia al tribunal, queremos saber quién es el vocal ponente del caso Medina de Vaca, y el tribunal no los rechazó, y ahora hemos interpuesto un habeas data solicitando esa información. Pero no queda ahí. La administración tributaria también es, al igual que otro contribuyente, tiene derecho al debido proceso, y entre el derecho al debido proceso está al derecho a un juez imparcial. Hay otros magistrados que también van a resolver el caso de Scotiabank, que nosotros hemos solicitado su inhibición. Sin embargo, ha sido rechazada. Por ejemplo, el magistrado Ramos. ¿Por qué? Porque el magistrado Ramos, meses o un año antes de resolver este caso, en su cuenta Facebook ya hacía referencia a los montos de intereses que, según él, eran leoninos, eran o sea, ya había tomado una posición sobre el tema y por lo tanto debió inhibirse. Debió inhibirse. Y en el caso de los magistrados Blume y Espinosa Saldaña, ellos, según hemos visto el reporte de ingresos al Tribunal Constitucional, recibió
al abogado de Scotiabank hasta en 2 oportunidades bajo el criterio de visita personal. Entonces, la visita personal es un derecho que no tenemos el resto de contribuyentes. ¿Por qué? Porque el magistrado solamente recibe a quien no, se entiende que no es parte. Porque cuando uno es parte procesal, hace una visita. No puedes recibir como visita personal a alguien que esté involucrado en un paso sobre el que tú vas a resolver. Así es. Entonces también le solicitamos ello y ellos han rechazado. Bueno, está en el ojo de la tormenta el Tribunal Constitucional, ¿no? Sobre este caso y sobre el caso también de la ¿no es cierto?, del bendito asunto de los tránsfugas. Pero yo creo que acá también hay una discusión sobre cuáles son las atribuciones y pertinencias para que pueda intervenir el Tribunal Constitucional, pues si no va a terminar siendo una última instancia, ¿no es cierto?, de las resoluciones judiciales, cuando eso no se trata. Claro. Se trata de velar por las violaciones, ¿no?, por las violaciones de los ciudadanos y las empresas a los derechos constitucionales. El límite para el Tribunal Constitucional es el contenido del derecho que el contribuyente alega. La consecuencia de la vulneración al plazo razonable es una consecuencia procesal. ¿Por qué? Porque el plazo es un tema que se desarrolla dentro del proceso. Entonces, las consecuencias de sus vulneraciones deben ser en el proceso. Por ejemplo, instar a la administración que resuelva todo ello. Pero no pueden el tribunal entrar a lo que es materia de discusión en el fondo, que es la deuda tributaria. Y la deuda tributaria es simplemente los intereses. Claro, que es el trato que reciben además todos los ciudadanos, ¿no es cierto? O sea, estás estableciendo una diferencia entre el ciudadano común y corriente, ¿no?, y alguien que tiene los recursos para contratar un ejército de abogados, además, ¿no es cierto? Eso es precisamente lo que va a diferenciar. La señora Lourdes Flores hace referencia que este caso, este supuesto precedente de la señora Medina de Vaca va a ser utilizado por los pequeños contribuyentes, y eso no es así. Está siendo utilizado, como le digo, por los 40 contribuyentes que sí son grandes contribuyentes y sí tienen dinero para pagar abogados y dejar de pagar tributos. Muchas gracias al procurador adjunto de la SUNAT, doctor Renzo Díaz, por estar con nosotros. Vamos a estar a la expectativa de qué es lo que pase en el Tribunal Constitucional en los próximos días. Muy gentil. Yo creo que ha sido muy claro su explicación de lo que está ocurriendo. Radio Exitosa, esto es un mensaje y Pollería Excelencia. Te regalan 2 pollos a la brasa con papas y ensaladas más 2 gaseosas. Solo tienes que llamar ahorita al 251-9422 o al 467-4499. Las 2 primeras llamadas serán las ganadoras. Pollos a la brasa Excelencia, la combinación perfecta. Excelencia, el sabor de nuestra tradición. Los vales se recogen el viernes de las 3 de la tarde a las 6 en la cuadra 6, en el 674 de la avenida Guardia Civil en Chorrillos. Traiga su DNI. Y está con nosotros ahora Jan Rodríguez. Jan, ¿cuánto vamos a ganar hoy día? Tú siempre muy entusiasta. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. No siempre, ¿eh? Siempre ha sido. Hasta ahora me recuerdan. Porque siempre... Hasta ahora me recuerdan que te gané una apuesta de 400 soles, creo, y me sacan en cara. ¿Por qué? ¿Por qué? Estafador, me dicen a mí. Hasta ahora, por el Argentina-Perú, ¿te acuerdas en Lima que dije que empataban? Tú dices que ganaba Perú. Tú siempre estás con el tema de que gana Perú, ¿no? Pero ahí pues está bien, empatamos porque teníamos que ganar, o sea... Sí, la teníamos, o sea, no es que fuera imposible, teníamos todo en nuestras manos. Sí, claro, pero... Igual que ahora, ¿o no? Ahora es más complicado. Tú que has visto más fútbol que yo, te puedes acordar de que ni siquiera con la generación dorada hemos podido ganar en Quito, ¿no? O sea, de Perú. Siempre hay una primera vez. Ojalá que se pueda. También se ganó en Asunción 4-1, fue goleada. ¿Tú cómo dijiste ahí que ganaba también Perú o no en Asunción, cuando ganamos 4-1 ahora último? ¿O decías que perdía Perú? En Asunción. A Paraguay le ganamos 4-1, visitante, claro, histórico, nunca le hemos ganado. Pero claro. Con Gareca le ganamos. Claro. Estás acertando entonces, ¿ah? Claro que sí. Ahí está. Ya me tiene miedo, Philly Bates, ya no quiere apostar conmigo. Ya nadie quiere apostar contigo, pero ya siempre pero escúchame, yo lo que digo es lo siguiente, sí. No solamente, o sea, hay una serie de circunstancias, o sea, claro, no es el mejor momento de la selección de Ecuador, ¿no es cierto? Tenemos un equipo relativamente integrado, ¿no es cierto? Tenemos futbolistas que meten goles, que finalmente es lo que marca la diferencia. O sea, es posible ganar si hacemos lo adecuado, y a veces, ¿o no? Sí, a veces hemos jugado mal y hemos ganado, como contra Paraguay en Lima y contra Bolivia en Lima. Contra Bolivia ahora. En Lima, o sea, jugamos mal y ganamos. Antes, ni jugando bien ganábamos. Nos hemos acostumbrado a eso. Es un partido complicado, es un partido difícil, por más que Ecuador no esté bien. Tiene jugadores con mucha potencia, mucha velocidad. También la altura juega. A Perú le ha costado bastante con Ecuador, tanto en Lima como en Quito, más en Quito obviamente, pero es un rival de respetarnos. Siempre digo yo
que Perú es equipo chico en eliminatoria, y esta eliminatoria, dicho por entendidos del fútbol, por gente que trabaja, técnicos y es jugadores, es la más difícil del mundo. No hay eliminatoria más difícil del mundo como esta. Sí, porque has visto, ahora pasan cosas sorprendentes, ¿no? Claro. En Europa pasan cosas de loco, acá ganan 6-0, 10-0, 8-0. Acá no, acá cualquier equipo que juega de local, cualquier selección que juega de local, le hace el paro a cualquiera. Juegan de local. No lo golean. Un equipo que juega de local no lo golean. No le meten 5, 6, por ahí un accidente, Perú 4-1. Pero después los equipos son muy duros acá. Por eso es un rival a respetar. Siempre digo, para Perú no hay rival fácil. Recordando que siempre hemos revivido muertos y durante el partido también revivimos a Bolivia, por ejemplo, que casi nos complica y nos empata en el último minuto. Para mí, tú quieres siempre que se la jueguen por un resultado, ¿no? Pero yo creo, además no te queda otra, pues ya, sí, no te queda otra. Que ganar. Tienes que ganar o ganar. Ni el empate sirve. Además, no, por supuesto. Sí, y además yo creo que puede ocurrir algo histórico. Confío en que va a ocurrir algo histórico, porque si ganamos hoy día, ¿no es cierto? El siguiente partido es Argentina. Claro. Y si ganamos Argentina, nosotros vamos al repechaje y sacamos a Argentina del Mundial. Y el 10 de octubre ante Colombia también, que lucha, ¿no? Toda la diferencia, ¿no? Brasil tiene 36 puntos, es prácticamente el Bayern o la Juventus de la competición, ¿no? Porque mira, le ha sacado 11 puntos a Colombia, que es segundo, también 12 puntos a Uruguay, que es el tercero, 13 puntos a Argentina y Chile, que son cuarto y quinto. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Que Argentina empate o pierda con Venezuela y ganarle nosotros a Ecuador? No, lo ideal sería que no gane, obviamente, Chile, que no gane Argentina, pero... Son partidos complicados. Por ahí Bolivia-Chile, creo que Bolivia va a ganar, me parece. Argentina-Venezuela gana Argentina, ¿no? O sea, Chile viene además de qué tal, ¿no? Sí, viene con un envión. Estrellón, ¿no? Viene con un estrellón tremendo y en Bolivia toman el partido como una rivalidad muy fuerte, ¿no? Ya es un asunto de reivindicación nacional. Claro, Argentina... ¿No? También hay bronca con Chile por las 2 Copas Américas que perdió. Bolivia también ahora por los puntos, pero es histórico. Mucha rivalidad con el pueblo chileno. Bueno, vamos a ver el partido. Yo pongo la tele y escucho Exitosa. Ahí está, bien. Ahí está, además va a estar el tanque, ¿no? El tanque Arias, claro. El tanque es un genio. Ojalá que diga... Y al loco Gonzalo. ¡Bien! Ahí está. ¡Bien! ¡Dale! ¡Ya! ¡Carajo! No, güey. Sí. Sí, ojalá. No, yo me la he jugado ayer por un empate. Ojalá que me equivoque y ojalá que gane Perú, ¿no? Obviamente nos conviene a todos que gane la selección. Mira, yo estoy esperando, porque estoy siendo cauteloso, ¿ya? Pero si Perú le gana hoy a Ecuador, yo mañana le voy a apostar a Philly Butters que Perú le gana a Argentina. Y que si gana Perú en Argentina, Philly Butters se tiene que poner una camiseta de Alianza Lima. Ese va a ser su castigo. Y se chupa, se me ha corrido, vamos a ver mañana qué dice. Pero ojalá, yo creo que todos hacemos votos porque pase, lo que además es posible. No es un milagro lo que estamos pidiendo, es algo que es absolutamente posible. Está al alcance, ¿no es cierto, Jan? También sería una hazaña porque no hemos ganado en esa cancha y recordemos que el rival corre mucho y la altura también afecta y nuestros jugadores en la altura han marcado pocos goles. En Bolivia, en Ecuador han marcado pocos goles en la altura. También hay que tomar en cuenta eso, los jugadores actuales, no solamente el pasado. Claro. Muchas gracias allá en Rodríguez y la transmisión bueno, ustedes empiezan a las 2. A las 2 y de ahí ya no paramos. Sí, empalmamos hasta las 6. No paramos. Sí. Muchas gracias, Jan, mucha suerte. Y los ganadores de los pollos de la pollería Excelencia, los de ayer son Santiago Francisco Alayo Lezana y Lucas Erazo Mauraca. Repito, Santiago Francisco Alayo Lezana y Lucas Erazo Mauraca. Y los ganadores de hoy son, que rápido llaman la gente, Iván Camus Mendoza y Carmen Mar de Dongo. Todos ellos se pueden acercar este viernes a partir de las 3 y hasta las 6 de la tarde a la avenida Guardia Civil 674 en Chorrillo. Conmigo será hasta mañana. Muy buenas tardes, los dejo con el señor Manuel Rosas. Arranca Guerrero, no se cabía Guerrero. No puedes parar, hay que salir a ganar. Vamos Perú que tú puedes volver a empezar. Nadie nos puede parar, hay que salir a ganar. Vamos Perú si se puede llegar al mundial. Nadie nos puede parar, hay que salir a ganar. Vamos Perú si se puede llegar al mundial. Vamos Perú.